milagros, que podría muy bien ser no solo el siguiente, sino el más grande. Y no solo el siguiente y el más grande, sino el último derramamiento de milagros antes de que Jesús venga y oyó. Bueno, yo acabo de oír algo. Acabo de oír que el cuello de alguien ha sanado y la espalda de alguien ha sanado y un dolor en el área de la cadera aquí ha sido sanado. Y él oyó de Dios que muchos, si no hacen lo que Dios explicará, se perderán el gran derramamiento de milagros. Verás, cuando mi invitado, Robert Gay, tenía 11 años... ¡Ay, tú me provocaste tantos celos! Es más, cuando yo tenía 11 no distinguía entre mi mano derecha y la izquierda. Él fue criado en un hogar pentecostal y a la edad de 11 fue llenado por el Espíritu Santo, pero más que lleno por el Espíritu Santo. Él no pudo hablar inglés ¿por cuánto tiempo? Por un día no pude hablar en mi idioma, sí. Eso es maravilloso. ¿Qué piensas sobre eso? Sí. ¿Estaban tus padres preocupados? ¿Tú lo estabas? Bueno, lo que en realidad pasó es que fui a una reunión de jóvenes y solo fui con la intención de estar en la reunión de jóvenes y durante esa reunión comenzaron a orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo y claro, en realidad no sabía qué era. Ya sabes que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, pero un niño de 11 años en realidad no tenía entendimiento de eso. Y fui a esa reunión de jóvenes y comenzaron a orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo. Y recuerdo que ponían las manos sobre las personas. Pensé que eso era lo que se debía hacer. Y fui y puse mis manos sobre las personas. Y recuerdo que una dama frente a mí, al orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo, ella temblaba. Y pensé, bueno, eso se debe hacer. Y siendo un niño de 11 años, comencé a temblar al orar por las personas. Y luego, lo siguiente que supe fue que se volteó y explicó a todos los que estaban ahí, creo que este chico de aquí vino a ser bautizado en el Espíritu Santo. Y luego comenzó a orar por mí. Y todos comenzaron a orar por mí y fui bautizado en el Espíritu Santo. Fui a casa esa noche, no podía hablar en mi idioma. Lo único que en realidad pude responder a mi madre y a mi padre fue un gruñido. Me fui a la cama hablando en lenguas esa noche. Cada vez que abría la boca para decir algo, lo que salía eran lenguas. La siguiente mañana continuó, incluso después de despertar, y en realidad no sabía exactamente qué pasaba, pero sabía que tuve una experiencia genuina, una experiencia sobrenatural con Dios. Es tan maravilloso porque las lenguas son un lenguaje sobrenatural que hablas desde tu espíritu, no desde la mente. Tal vez tú has orado por tu hija que el doctor dijo que murió dentro de tu esposa cuando estaba embarazada. Tu nenita. Bueno, es correcto porque no sabemos exactamente qué oramos en el Espíritu Santo. Pero es una historia interesante y una cosa interesante pasó que fue una experiencia sobrenatural una vez más. Mi esposa y yo recibimos unas palabras proféticas sobre tener una hija, quien sería una bailarina en la casa del Señor. Y estábamos en febrero de 1988 cuando recibí esas palabras. Y luego lo que comenzó a pasar es que recibimos otras palabras de confirmación. El siguiente mes, en marzo, y supimos que mi esposa estaba embarazada no mucho después de que ella comenzó a sangrar profusamente. Fue al doctor muy preocupada. Ya habíamos confirmado que estaba embarazada. Y el doctor dijo, tienes un óvulo marchito. Y básicamente lo que había pasado era que el embarazo sí sucedió. Y literalmente el embrión murió dentro del saco. Y no había vida, no había un latido, no había en lo absoluto señal de vida. Y ella me llamó del doctor y dijo, el doctor dijo que tengo un óvulo marchito y quiere hacer un procedimiento de raspado. ¿Qué debemos hacer? Y le dije, no haremos nada más que creer en la palabra del Señor. Y vamos a resistir y luchar la buena batalla con la profecía que tuvimos sobre nuestra hija. La profecía fue que ¿Cierto? ella sería una bailarina hoy. ¿Cierto? Ella sanó, Así ella es. nació normal. ¿Cierto? Es bailarina Así es. ahora. Ella Dime es, sobre su sí, baile. bueno, ella, pues cuando ella creció y por supuesto primero nació,
Y luego al crecer, ella se volvió una bailarina. Ella se volvió una bailarina de competencia. Hoy encabeza nuestro ministerio de arte y baile en la iglesia. Y Dios la usa en una forma tremenda. ¿Cómo? Ella se para y profetiza la palabra del Señor. Vaya, ahora dime sobre tu entendimiento del nuevo pacto. Bueno, verás, claro que pienso que hay malos entendidos del nuevo pacto y lo que en realidad es, sabemos que el nuevo pacto fue ratificado con la misma sangre de Jesús. Algunos lo han interpretado, creen que porque Jesús vino, entonces los 10 mandamientos ya no son relevantes para nosotros, pero lo que encontré y lo que enseño a las personas es que los 10 mandamientos siguen siendo relevantes en la actualidad. Como creyentes del nuevo pacto, Jeremías habla sobre esto y él dice que hay un nuevo pacto que vendrá, por supuesto, antes de que el nuevo pacto viniera, antes de que Jesús viniera. Y él dice que el nuevo pacto sería diferente de este modo, que la ley de Dios iba a ser escrita en nuestro corazón. Y una de las cosas que debemos entender es que el nuevo pacto no nos separa de los 10 mandamientos. Es más, de hecho nos ata a ellos incluso a un nivel más grande, porque ahora la ley no solo está escrita en una tabla de piedra y es impuesta. Ahora, la ley está escrita sobre mi corazón y eso me motiva a vivir en justicia. Me motiva a vivir un estilo de vida de santidad ante Dios. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Bueno, el joven rico fue con Jesús y le hizo una pregunta. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y es muy interesante. Jesús respondió y su respuesta fue: obedece los 10 mandamientos. Los mandamientos, por supuesto, se referían a los... Y así Jesús de ninguna manera negó ninguno de los 10 mandamientos. Es más, Jesús los reafirmó. Y no solo eso, sino que Jesús los llevó al siguiente nivel. De acuerdo, yo quiero que tú vayas al siguiente nivel. Quiero que tú tengas abundancia en cada área de tu vida. Tú lo harás cuando captes esta revelación. Ya volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos. Rabínico explica eso. En realidad, los fariseos fueron con Jesús y los escribas fueron con Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y por supuesto él dijo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y él dijo, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que entendieron los teólogos judíos es que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 piedras. Y la primera, en realidad, era sobre amar a Dios, de la relación con el Padre. Y la segunda tenía que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesús dijo esos 2 mandamientos, en realidad Él estaba reenfatizando y reforzando todos los 10 mandamientos. Porque cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, cumples la primera piedra. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples la segunda piedra. Y verás, yo soy judío y nunca entendí esa revelación. En realidad, él confirmaba los 10 mandamientos en vez de decir, ama, 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 y olvídalos. Cierto. Bueno, dime la revelación que Dios te dio del primer mandamiento. Bueno, el primer mandamiento, por supuesto, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y creo que muchas veces las personas han tomado los 10 mandamientos solo por el aspecto de no hagas esto, no hagas lo otro. Pero en realidad, por cada uno de los mandamientos puede darse una forma afirmativa. Por ejemplo, no tengas otros dioses además de mí. En realidad afirma, hazme prioridad en tu vida. Significa exactamente lo mismo. Cuando Jesús dijo eso, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Así que el propósito entero del primer mandamiento es este. Dios desea bendecirnos, y Él no nos dio mandamientos para coartar nuestro estilo o hacernos la vida difícil. Él nos daba estos mandamientos para alejarnos de la dificultad y para crear una avenida por donde Él pudiera liberar bendiciones a nuestra vida. Dime algo sobre el segundo mandamiento. Bueno, el segundo mandamiento, por supuesto, es que no tendrás ídolos. Y claro... ¿Sabes? Siempre me he preguntado sobre eso, Claro. porque muchas personas no tienen ídolos Exacto. ahora. Exacto. Por supuesto, debemos entender que el propósito del segundo mandamiento no era prohibir que alguien creara una escultura. El propósito del segundo mandamiento tiene que ver con adorar, porque continúa así.
no te inclinarás ante ellos, y esa palabra traducida, inclinarse, es una palabra hebrea, que por todo el libro de Salmos se repite, traducida como adorar. Así que el segundo mandamiento tiene que ver con adoración. Se trata de adoración, se trata del mandamiento de adorar a Dios. El segundo mandamiento no solo es no inclinarse ante ídolos, es un mandamiento de que debemos adorarlo a Él y solo a Él. Es muy interesante donde ves a Jesús y Él estaba en el desierto para ser tentado por el diablo, y por supuesto el diablo vino y dijo: Oye, Jesús, adórame y te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús lo que hizo fue que citó y rearticuló el segundo mandamiento diciendo: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y él citó de nuevo el segundo mandamiento. Piensa sobre eso. Él en realidad usó el segundo mandamiento para vencer la tentación del diablo. Y lo que es tan poderoso sobre esto, la Biblia dice que, claro, que creo que Jesús hizo más que solo decir eso. Creo que Jesús en realidad practicaba lo que decía. Creo que Jesús tomó la oportunidad en ese momento del tiempo y levantó sus manos y dijo: Padre, te adoro solo a ti. Te doy gloria, te doy alabanza. Y la Biblia dice que desde ese momento el diablo lo dejó, porque hay poder. Espera un segundo, ¿oíste eso? ¿Sí? ¿Quieres que las cosas demoníacas que afectan tu vida, quieres que se vayan? ¿Qué haces? Sí. ¡Adorar! Eso Sí. es lo que haces. Sí, exacto. Y de nuevo, una de las grandes formas en que creo que podemos adorar a Dios es a través de una vida de obediencia. De acuerdo, tú pensaste que solo era esto. No, obediencia quiero y no sacrificio. Tú estás listo para la revelación que Dios le... Porque no son normales de acuerdo a la Biblia, en mi opinión. Sobre los 10 mandamientos, ¿tú enseñaste muchas series y cosas de los 10 mandamientos antes de que Dios te hablara? Sí, en realidad no. Es más, ocasionalmente yo mencionaba los 10 mandamientos y nunca tuve una serie entera de los 10 mandamientos, ni la importancia de los 10 mandamientos, porque no tenía una revelación y verás, para ser honesto contigo, me veía un poco religioso. Y creo que es probablemente el sentimiento tal vez de muchos pastores ahora. Se ven un poco anticuados, ya sabes, no debemos enseñar, haz esto y haz lo otro. Oí a muchas personas cuando Jesús dijo que no estamos bajo la ley. Claro, él hablaba de la ley del sacrificio animal y la ley del templo, etc. Pero ¿qué dices tú sobre no estamos más bajo la ley? Primero digo que en cuanto a la ley moral que vemos contenida en los 10 mandamientos, cada uno y todos los 10 mandamientos están reafirmados por todo el Nuevo Testamento. Son reafirmados por Jesús, son reafirmados por Pablo, son reafirmados por Santiago, y así todos los apóstoles definitivamente no reafirmarían los mandamientos si no fueran relevantes para nosotros hoy. Y por supuesto leemos cómo el amor cumple la ley. Y por supuesto la pregunta que tengo es, ¿cómo el amor cumple una ley que no existe o no es relevante? Y así debemos entender que los 10 mandamientos son relevantes para nosotros, deben ser predicados, deben ser enseñados hoy, porque son la clave para experimentar la vida de Dios, y no solo la vida de Dios. Pero creo que la obediencia de esos mandamientos en realidad nos alinea con la manifestación del poder sobrenatural de Dios, de forma que nunca hemos visto. Hablando de eso, Dios te ha mostrado que en los Estados Unidos e Israel habrá un avivamiento poderoso de milagros, pero algo podría abortarlo en los individuos. ¿Qué te mostró? Bueno, creo que es una marea de avivamiento, una marea de unción, una marea del poder de Dios, que será liberado. Estoy listo, ¿tú estás listo? ¿Puedo darte? Sí, creemos que estamos listos. Estamos listos. Verás, una de las cosas que tenemos que hacer... déjame retomar. La pregunta no es si es o no la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a alinearnos apropiadamente para que Dios pueda hacer esto y liberarlo en nuestras vidas? Y verás, puedes ver en la Biblia cómo es que lo sobrenatural siempre ha sido liberado en la vida de aquellos que obedecieron lo que se les pidió hacer, lo que Dios les ordenó. Verás, piensa en Naamán, por ejemplo. No habría sido sanado si no hubiera obedecido. Y es muy importante que entendamos la importancia de obedecer, la importancia de adherencia a los mandamientos de Dios.
Y al hacerlo, brinda un alineamiento dentro de la vida que libera la mano de Dios en una manera sobrenatural para nosotros. En realidad, Jesús, como tú lo dijiste, elevó la barra a los 10 mandamientos en vez de solo eliminarlos de la Biblia. Exactamente, con la gracia no bajan los estándares, la gracia eleva la barra, la lleva al siguiente nivel, porque Jesús dijo, sabes que has oído, no cometas adulterio, pero te digo, ni siquiera veas para allá. Y Él habla del problema raíz dentro del corazón del hombre, y ves lo que la gracia viene a hacer, porque somos nuevas criaturas en Jesucristo. Ahora la ley está escrita en el corazón. Aunque la gracia no nos excuse, la gracia nos da poder para hacer lo correcto y lo que es santo ante el Señor. Muy bien, Jesús dijo en los últimos días, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hice esas cosas? ¿Qué fue lo que Él nos dijo? Bueno, Él en realidad les dijo a ellos, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos hecho esas cosas? Él dijo, pero yo les diré, aléjense de mí, hacedores de maldad. Iniquidad es la palabra que Jesús en realidad usó. E iniquidad es vivir vacío de la ley, vivir vacíos de parámetros y reglas. Y debemos entender que la ley no es mala. La ley es buena, necesitamos leyes. Y por supuesto necesitamos la ley de Dios, la ley del Espíritu. Pablo habló sobre la ley del Espíritu. Y eso es lo que comenzamos a vivir en nuestras vidas. Dime, aguarda un segundo, tú eres profeta. Te pido que justo ahora veas a las personas en casa y les lleves el don que Dios te ha dado. Bueno, sí, siento que hay alguien ahora que tenía problemas en su cavidad nasal. Veo tumores en la cavidad nasal. Y ahora la mano del Señor está sobre ti y Dios te está sanando. Hay una manifestación sobrenatural que está sucediendo dentro de tu vida ahora mismo. Siento que alguien aquí se está manteniendo firme por los niños. Oigo el nombre de un niño, Dani. Un hijo por el que has orado, y el Señor te dice que puedes descansar tranquilo, que Él trabaja en la vida de Dani. Veo un llamado de Dios en la vida de este joven, y Dios lo hará que entre. Estás a punto de recibir una llamada de Él, y Dios restaurará la relación que se ha roto, y Él ha restaurado la brecha. Y Dios te ama, y Él va a comenzar a brindar manifestaciones sobrenaturales en tu vida. Dime sobre ese vendedor de autos en tu iglesia, porque ¿qué tipo de cosas han movido a las personas al siguiente nivel en tu congregación cuando enseñas esto? Sí, bueno, este caballero que estaba en la iglesia era un vendedor de autos usados, y debo decir que era el estereotipo del vendedor de autos. Sí. Y él era, ya sabes, básicamente quería ganar dinero como fuera, no importaba qué clase de cosa tuviera que hacer para ganar dinero. Lo hacía, sin embargo, comenzó a ir a la iglesia, comenzó a recibir la enseñanza, enseñaba cómo Jesús elevó la barra, llevó a los 10 mandamientos al siguiente nivel. ¿Cómo no debes vivir? No vivas tu vida como quien roba, debes vivir como un dador en vez de tomador. Y comenzó a poner estos principios en práctica, comenzó a diezmar, comenzó a dar ofrendas, comenzó a sembrar y ahora Dios ha revolucionado totalmente su vida. Hoy él es dueño de un negocio millonario. Y Dios lo bendice en un grado más grande. Es más, de hecho, da diezmo con todo lo que entra en su negocio. Dios lo bendice de forma tremenda y es porque comenzó a tomar este entendimiento de los 10 mandamientos. Incluso aprende cómo vivir como dador. Pero por supuesto, parte de eso significa llevar el diezmo para no robar. Debes llevar el diezmo. Debes comenzar a brindar las ofrendas a la casa. Exactamente dar al Señor. Y al comenzar a hacer esto, Dios comenzó a bendecirlo. Él libera vida abundante. Con Él, solo como Él dijo, Jesús dijo al joven rico, si obedeces los mandamientos vas a experimentar la vida, experimentarás Zoe. Bueno, comenzó a hacerlo y Dios lo ha bendecido tremendamente. Tengo una pregunta para ti. Y entonces me tomó de la mano y empezó a tocar mis anillos y probablemente llevaba pulseras y él estaba buscando algún tipo de amuleto. Él buscaba de dónde obtenía mi poder y decía, quiero lo que tienes. Y le respondí, puedes tener lo que yo tengo, pero tienes que dejar la brujería y tienes que entregar tu vida a Jesús. Incluso hasta ellos reconocieron que hay un poder superior al que ellos poseen para trabajar, y es el poder sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué querrías una falsificación barata cuando puedes tener algo real? Te diré algo, Becky. Tuviste
3 asombrosas visiones que te llevaron a tu libro. Cuéntanos sobre las 3 visiones. El Señor me dio una visión. Esta primera visión fue un mapa de los Estados Unidos. Y no solo esto, escuché al Señor hablándome, explicándome qué era esta visión. Vi el mapa de los Estados Unidos y vi una ola de tsunami, de gloria, de sanidad viniendo y sobrepasando toda la cultura occidental. Y Él me decía las siguientes palabras: ya no clamará más mi pueblo. ¿Por qué no hay una sanidad aquí? ¿Por qué solo ha ocurrido allá y no Amén. aquí? Y Él dijo, lo que hacía era explicarme esto, que había corrientes subterráneas, una corriente muy fuerte de duda e incredulidad, y que debía advertirle a la gente que no se dejara atrapar por esa duda e incredulidad, sino que subiera a la cresta de la ola para que liberáramos el poder sanador del Espíritu Santo. He descubierto que la forma más rápida de ganar a muchas personas para el Señor es a través de señales y milagros. Es una campanada para la cena, llama a la gente. Entonces el Señor me dio otra visión y parece ser como una continuación de una visión, pero viene, solo llega, correcto, el Señor es quien la trae. Y entonces otra vez vi a los Estados Unidos, el mapa de los Estados Unidos, y esta vez vi esa ola de tsunami. Y cuando una ola de tsunami viene, ocurre que empieza a sacar el agua primero. Y Él me mostraba, estaba revelando la sequedad de la tierra y de toda la costa. Podías caminar por un largo camino si así lo quisieras, estaba tan seco y había barcos y botes, eran naufragios, estaban varados, no iban a ningún lado y en realidad creo, Sid, que esto es parte de Dios. Respondiendo a nuestras oraciones, muchos de nosotros hemos orado por mucho tiempo para que un verdadero avivamiento de Dios se mueva en nuestra tierra. Creo que parte de ello fue la revelación de la verdad, exponiendo la corrupción en la iglesia y en nuestra sociedad en general. Tuviste otra visión de Central Park en la ciudad de Nueva York, de todos los lugares. ¿Qué fue lo que viste en Central Park? Fue una visión maravillosa. Yo estaba viéndome, caminaba por el parque de Central Park. Podía ver todo el horizonte de Nueva York. Sabía exactamente dónde estaba y mientras caminaba, no tenía nada que ver conmigo. Mientras caminaba veía a las personas todos los días, personas ordinarias, que no estaban reunidas, que se ocupaban de sus propios asuntos, pero ellos caían en el espíritu por todo el parque. En otras palabras, cuando ella dice esto, es la terminología que significa que la presencia de Dios era tan fuerte en ellos que no podían estar de pie. Literalmente, ellos caían sobre su cara o sobre su espalda. ¿Es lo que viste? Es exactamente lo que vi. Habían sido invadidos por el poder de Dios. Y no fue porque hubiera algún ministro predicando. No fue que hubiera algún avivamiento. Nada de eso. Fue el Espíritu de Dios cayendo sobre las personas que solo estaban clamando a Dios, porque creo que aquí las cosas estarán difíciles, tan oscuras en todo el mundo. Pero es cuando brillamos más, la luz brilla más, cuando las cosas son más oscuras. Y ellos clamaban a Dios de todo corazón y el Espíritu Santo estaba cayendo sobre estas personas y ellos se levantaban liberados, sanados y restaurados por Dios. Ahora háblame de cómo esta ola será diferente a cualquier otra. Bien, esta es diferente porque durante un tiempo parecía que las personas corrían de una parte del país hacia otra más cercana solo para recibir un toque de Dios, para recibir esta unción. Y así... Dime, había puntos de avivamiento, sí, algunos ¿cierto? puntos, sí, así es. Y él dijo, ya no será de esta manera, ya no habrá avivamientos por este lado y por allá. Dijo, pero este avivamiento, esta ola de tsunami, de gloria sanadora de los últimos días que trae a los perdidos, estará en todos lados, no solo en nuestra nación, sino en todo el mundo. Y no es solo para ciertos creyentes, no será para una persona o para un par de ministros o diferentes o algunos ministros, no es nada de esto, es para todo el cuerpo de Cristo. Para los que están dispuestos y obedecen a entrar en este poder del Espíritu Santo y traer
a los perdidos en los últimos días. Todo es parte de traer la cosecha de los últimos días. Cuéntame más sobre los resultados que estabas esperando y que has visto por Bien. parte de la gente ordinaria. No Sí. las personas que están en el estudio, sino tú. Esto es para ti. Esto es lo que estoy viendo y aquello que veo en lo cotidiano de la vida. Creo que todos podrán verlo, pero será en un margen mucho más amplio. Será para todas las personas, no para unos cuantos. Los ciegos verán, los sordos oirán, los mudos hablarán, paralíticos caminarán, tumores cancerosos en personas desaparecerán. Pero aún hay más. En esto hay milagros inusuales. Las personas que nacen sin extremidades, esas extremidades empezarán a crecer. Las personas que no tienen dientes les crecerán de nuevo. Las personas que perdieron algunas partes del cuerpo, esas partes del cuerpo volverán a tenerlas. Y no se trata solo del cuerpo físico. Será con el clima, será con las pandemias, será con la falta de alimentos, cualquier cosa. Y si se presentara la cuestión en la que dijéramos, bueno, no se puede viajar para ministrar allí o donde sea, ¿sabes lo que pasará? Dios hará un camino para transportarse sobrenaturalmente y así podremos ir de este lugar al otro lado del mundo, a donde sea, y estaremos ministrando, imponiendo las manos, ministrando y llevando a la gente al Señor. Ahora esto es lo mejor. He oído algunas personas que dicen que tienen jets privados. Sí. Acepto eso, señor. Tú quédate con tu jet privado. Pero dime, déjame preguntarte. Tú utilizas un término que la fe, sin la cual no se puede complacer a Dios, puede ser encendida. Dame un ejemplo de tu hijo al que creo que le ocurrió esto. Sí, le pasó a mi hijo Joaquín. Joaquín ahora tiene 22 años. Él creció con una madre evangelista de sanidad. Él y toda nuestra familia iba a estos avivamientos de sanidad en Guatemala. Están acostumbrados a ver que las personas sanen, personas que van a la casa y sanan, esas cosas. Pero Joaquín era joven, era un joven fuerte, pero tenía un problema con su espalda baja. Y en ese momento de su vida, mi hijo se encontraba en una etapa un poco rebelde y mi esposo y yo ya no estábamos viviendo en Guatemala, entonces él ya no vivía con nosotros, ¿cierto? Y él tenía en su espalda un dolor muy fuerte, muy malo, que incluso él había pensado, creo que debería informarme sobre la cirugía, tal vez pueda ayudarme. Habló con algunas personas y le dijeron, bueno, nadie puede garantizarte que ya no tengas dolor, tal vez tengas dolor el resto de tu vida. Entonces hubo una fuerte batalla en la mente de mi hijo, así que Dios empezó a hablarle. Confía en mí, confía en mí. Desde que era niño, él vio a su madre operar en los milagros, pero esto no estaba funcionando para él. Algunos se encuentran en esta categoría. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Joaquín dijo, de acuerdo, confío en ti. Confío en ti para que sanes mi espalda. ¿Y qué sucedió? Su espalda fue sanada. Fue sanada al instante. Es asombroso. Sí, pero no solo creemos en nuestros propios milagros, sino que con esa fe, cuando nos sucede, cuando recibimos nuestra sanidad, debemos liberarla a otras personas a nuestro alrededor. Tu hijo encendió, es como el interruptor de la electricidad. Solo lo encendió y sanó al instante. Sí. Esto es tan simple y ese es el problema porque buscas algo más complejo. Cree en Dios, no en tus circunstancias. Y se activará la electricidad. ¿Por qué estar en la oscuridad? Si naciste de nuevo hace muchos años, no importa. Lo único que importa es que le creas a Dios, que si subes el interruptor, la electricidad se activará. En ese sentido, cree en Dios por sus promesas. ¿Estás seco? Cuando volvamos, Becky te dirá cómo entrar en las olas del tsunami de la gloria sanadora de Dios. Llegó la hora de mojarse. Vuelvo enseguida. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu.
una visión, 6 olas que llegaban a Estados Unidos, pero en realidad es al mundo. Y aquí es donde nos encontramos ahora. Es tan emocionante para mí y será emocionante para ti. Háblame de la primera ola, Becky. La primera ola de la que hablo es la de la adoración, que ha sido incomprendida hasta ahora. Es un estilo de vida, es profundo y está basado en el amor de Dios. De verdad animo a todas las personas a desarrollar esta adoración íntima entre ellos y Dios todos los días. Háblame sobre el segundo y el tercer tsunami que viste. Bien, la segunda ola que yo vi fue una ola de arrepentimiento. Cuando llegas a la presencia de Dios, reconoces su santidad y no puedes evitar arrepentirte porque hay un poder tan fuerte que viene sobre ti. Pero ¿sabes algo? Es Dios quien te da la capacidad para que te arrepientas y es parte de esa ola que se aproxima. Háblame de la tercera ola. La tercera ola, sí, es la revelación, la verdad que se multiplicará en estos últimos días. Becky, háblame ahora de la ola número 5. Una ola de Dios, un movimiento de Dios contra el espíritu de miedo y el espíritu de muerte. ¡Wow! Mira lo que está sucediendo en todo el mundo en este momento. Espera escuchar esta visión que el Señor me dio. De nuevo me encuentro en el mapa de los Estados Unidos y en este momento, en el mapa de los Estados Unidos, estoy mirando hacia la costa oeste. Veo que sube, que emerge del océano un grande, enorme demonio. Entonces él levanta otro demonio que es mucho más grande que él, fuera del agua, y como se encuentra de pie, el primer demonio se inclina y besa su frente y escucho las palabras, un beso de muerte. Y esto fue algo, al verlo fue algo aterrador. Desde luego. Y supe que veía el espíritu de miedo y el espíritu de la muerte. Y luego, esa semana fue cuando se publicó en todas las noticias sobre la pandemia en este país. Y todo lo que venía, y vimos cómo esto afectó al mundo, cerró el mundo en 2 semanas. Cuando llegó esta ola, ¿Dios te mostró la manera de deshacerse del espíritu de miedo y del espíritu de muerte? Sí. Número 1, no debemos ceder a este espíritu de miedo y tampoco debemos ceder al espíritu de la muerte. Me refiero a la muerte prematura. Tenemos que activar nuestra fe y la autoridad que Él nos ha dado a cada uno. Y tenemos que usar el poder de nuestras lenguas, las palabras, y debemos declarar la palabra del Señor sobre las situaciones y no retroceder por el miedo y la incredulidad. Las declaraciones son importantes porque, número 1, tenemos el poder de vida y muerte en las palabras. Cada palabra que hablamos estamos profetizando vida o muerte en la situación. Estamos siendo bombardeados con miedo y muerte a nuestro alrededor. Pero una vez que empezamos a activar el poder de la palabra hablada que Dios nos ha dado, estás declarando las cosas que Dios ya te ha dado. Y sabemos a través de la palabra de Dios que Él nos ha dado autoridad sobre el miedo. Él nos ha dado autoridad sobre Satanás y todas sus obras, incluyendo la muerte, en cualquier forma que venga contra nosotros. Entonces lo que escucho es que la persona que más tiene que tener miedo es el diablo. Cuando se proclama la verdad, le teme a la verdad. ¿Podrías hacerlo ahora? Lo haré. En el nombre del Mesías Jesús, mi Redentor, con toda valentía, predicaré el Evangelio de la paz, y yo hablaré la verdad en amor. En todo momento estoy lista para predicar la palabra, reprender, redarguir y exhortar. Decreto sabiamente la separación entre la luz y las tinieblas espirituales. Profetizo vida a los huesos muertos. Y por fe llamo a las cosas que no son como si fuesen. Y vivo para declarar la gloria del Señor. Solo voy a adorarlo en espíritu y en verdad. Y hablaré a mis hermanos y hermanas en la fe, con salmos, himnos y cantos del Espíritu todos los días de mi vida. No voy a guardar silencio nunca. Sí, amén.
Y hablando de no guardar silencio, incluso en la pandemia, aunque no te reunías en multitudes, tienes la mascarilla, la separación, estas cosas, y las personas son sanadas. Sí, es cierto. Dime una. Una señorita, alguien a quien no conozco, ella me hizo una petición de oración y yo tenía muchas peticiones de oración antes que ella. Respondí 2 o 3 días después, llegué a la suya y ella estaba alejada de un primo que tenía ELA. Se encontraba en mal estado. Ella me preguntó si podía unirme en la fe con ella por la vida de su primo y sanidad. Y entonces le respondí una simple oración, pero fue hecha con fe. Cuando digo oración, hablo de una declaración de fe. No necesitamos orar y pedirle a Dios que nos sane. Jesús ya lo hizo. Necesitamos activar nuestra fe. Y hablando de esto, su libro está lleno de estas declaraciones de fe. Pero continúa. Amén, así es. Y así actué contra ese espíritu de muerte, esa etiqueta de ELA y todo lo que había detrás. Liberé el poder sanador del Señor y las cosas que debían cambiar en su cuerpo, en el nombre del Señor. Y dije amén y se la envié. Y ella me respondió un mes después y dijo, ¿recuerdas quién soy? Te escribo para testificar que mi primo fue sanado. Él ya no tiene ELA. Gracias. ¿Sabes algo, Sid? Nunca conocí a esta joven que me pidió que hiciera una oración por su primo. Nunca conocí al hombre que estaba enfermo. Nunca hice imposición de manos, pero ya hemos hablado sobre esto antes. No hay distancia en el reino espiritual. Y liberamos el poder con nuestras palabras. Liberamos nuestra fe. Y creemos en los resultados mientras los hablamos. Y este hombre sanó al instante. Amén. Lo esperabas, ¿no es así? Sí, lo esperaba. Háblanos sobre la ola más grande, el amor. Amén. Esto es, para mí, pienso en esto y solo entusiasma mi espíritu porque... ¿sabes qué? Yo creo, Dios dice, la venganza le pertenece al Señor, ¿cierto? Nos enojamos por todas esas cosas y sentimos como que nos enojamos, pero creo que esta última ola es la ola más grande y es como la venganza de Dios, no contra las personas, sino contra el enemigo Satanás y todo el espíritu del anticristo en sí. Y es el amor de Dios, es lo que está alimentando a todas estas otras olas que se aproximan. Y aunque solo hemos hablado de algunas de ellas, hay más, pero todo está alimentado por el amor de Dios. ¿Sabes? Dios no solo nos ama, Él es amor. El amor de Dios es real y también es algo tangible. Tomas a una persona que está quebrantada y en este momento hay personas confundidas allá afuera y están tan heridas, están destrozadas y en este último avivamiento hemos traído personas y que no parece gente normal de la iglesia. Déjame contarte una historia. Recuerdo a un hombre, era un joven y estaba tatuado con calaveras, no creo que hubiera un lugar en su cuerpo que no estuviera tatuado, con señales de muerte. Este hombre, él recibió al Señor y, sin embargo, su cuerpo estaba lleno de todos estos tatuajes. Pero recuerdo que lo vi en una fila de oración recién salvado y él solo lloraba y lloraba en la fila de sanidad. Y porque el mensaje que había entregado fue sobre ser libre de un espíritu huérfano, ser libre por el amor de Dios, es incondicional. El amor de Dios, no basado en lo que tú dices y haces, es solo Dios. Ya sea que ames a Dios o no, Él te sigue amando. El mayor nivel de fe, se produce cuando aprovechamos el amor de Dios. Ese amor incondicional de Dios es lo que alimenta esta fe y es lo que el mundo necesita. Abramos nuestra boca y seamos ejemplos vivos del amor de Dios, que no solo dice te amo, sino que es amor en acción. Aquellas personas que no han tenido su propio conocimiento experiencial del Dios vivo, que no han experimentado el amor de Dios, que no han experimentado el tsunami sobrenatural de paz de Dios.
Quiero que repitan esta oración en voz alta y díganla de todo corazón. En voz alta ahora, querido Dios, he cometido muchos errores. He cometido muchos errores. Por los cuales lo siento mucho. Creo que tu sangre lava cada uno de mis errores. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, te pido que vengas y que hagas tu Mi invitado dice que es fácil sintonizar la frecuencia del cielo cuando combinas oración, adoración y música. Dios dijo a mi invitado que él podía capturar la atmósfera del cielo en CDs donde las oraciones sean contestadas rápidamente. ¿Estás interesado? Hay una dimensión sobrenatural. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, muchos probablemente escucharon de Ken Henry. Él me comentó que grabó 60 discos de adoración. Y, lo que has hecho por 42 años, tu pasión es que los creyentes entren a la presencia de Dios. Y quiero creer que es tu pasión también. Quieres estar en la presencia de Dios. Pero te llevaré al pasado. Has hecho esto por 42 años, pero a los 19 eras un atleta. Eras un músico de rock. Cosmetóloga por 42 años. Yo jugaba hockey, usaba el cabello largo, y al secarme el cabello una noche en su salón de belleza con la secadora, decidí leer el Tratado de las 4 Leyes Espirituales. Al leerlo lo tiré y algo me dijo, levántalo, y leí, Dios te ama, hay una brecha, recibe a Jesús. Así que dije, Jesús, ni siquiera sé si eres real, pero te pido, ven a mi vida. Y si te lo digo, del espejo del salón de belleza de mi mamá, él apareció y se paró frente a mí. Dijo, tú eres mi hijo, te amo, fui cambiado. No podía creer esta experiencia sobrenatural y es lo que quiere hacer por cualquiera que clame su nombre. Ahora, esto fue hace tanto tiempo, pero siempre hago esta pregunta. ¿Cómo se veía? Bueno, vestía una túnica blanca y tenía un cinturón dorado, cabello castaño, pero lo interesante es que me estaba hablando no con su boca, sino con sus ojos, y para mí fue tan extraño, porque no esperaba que eso pasara, pero fue como la cálida gracia de Dios abrazándome. Sentí que él en realidad no hizo eso, pero sentí como si me tomara en sus brazos y me sostuviera como un hijo. Fue hermoso. Ahora, cuando te llenaste del Espíritu y te dio una lengua de oración, bueno, un lindo bautista no fue suficiente. Tuviste uno bautista y otro católico. Oraron por ti. Viviste lo mejor de ambos mundos, pero por supuesto, probablemente tu conversión fue al mismo tiempo que la mía. Y los únicos que en realidad se movían en el Espíritu eran católicos carismáticos en ese tiempo. Así que oraron por ti. ¿Y cuál fue tu experiencia? Bueno, estuve en el centro Newman House, en el campus de la Universidad de Missouri, en San Luis, y oré durante la misa por la gente que es de origen católico, por peticiones, oré por aquellos que buscan el don del Espíritu Santo, en especial hablar en lenguas, y se quedaron callados. Era una misa popular. Luego un bautista lleno del Espíritu llamado Steve y una joven llamada Maggie se acercaron después de la misa y dijeron, ¿eres tú quien pregunta por el Espíritu Santo? Y dije, sí, y dijeron, podemos orar y serás lleno del Espíritu. Comencé a quitarme la chaqueta, usaba una motocicleta por esos días y dijeron, debemos bajar al sótano. Y dije, grandioso, el Espíritu Santo está en el sótano y tú sabes cómo son esas historias. Y bajamos ahí, los escuché orar con sus lenguas de oración. Sí, estaba tan sorprendido, pensé que eran estudiantes de intercambio o algo, por su oración, y luego Steve se inclinó y dijo, Kent,
deja de escucharnos y mira al Señor. Y cuando lo hice, el Espíritu Santo me llenó. Fue como un aceite fresco, aceite que vino a mí. Comencé a orar en el Espíritu. ¿Sabes? ¿Te das cuenta cuando dijiste eso? Sentí la presencia de Dios. Yo imagino que algunos sintieron la presencia de Dios, pero cuando tú dijiste eso, solo bajó. Es real. Bueno, y luego ese aceite tibio y comencé a orar en el Espíritu, y eso era tan fluido que pensé, esto es asombroso. Y bueno, había una dama bautista llena del Espíritu y la llamé y ella dijo, Kent, las lenguas son lenguas de oración. Quiero recordar a los televidentes hoy, Sid. Las lenguas son un lenguaje de oración cuando no sabes qué orar. Las he usado todos los días. Voy a la tienda, Sid, comprando mantequilla de maní y galletas en el pasillo de comida. No, en verdad, pero oro en el Espíritu y algunas personas me escuchan y creen que soy extranjero. Y lo soy. Este no es mi hogar. Estaremos con el Señor un día, ¿no es genial? Y en realidad quiero que las personas piensen en volver a encender su lenguaje de oración de nuevo. Después de un año de esa experiencia, te volviste un líder de alabanza. Asombroso. Y 5,000, escuchen esto, 5,000 jóvenes fueron salvados, llenos con el Espíritu, y es radical. Has tenido reuniones semanalmente, algo entre 1,500 a 2,000. ¿Qué dirías que fue lo que atrajo a esos jóvenes? Así que 74, 75 y 76, y por cierto, fui lleno con el Espíritu la noche de Pascua del 74 en abril. Y fui líder de alabanza 2 meses después, y 2 años y medio después de eso fue cuando esos chicos fueron salvados. Tuvimos 1,500 cada sábado por la noche, desde las 7 a las 10:30. ¿Imaginas cuánto duraba? Y así era, Sid. Eran vientos del Espíritu y olas de adoración. Fue irresistible porque Jesús así lo es. Los chicos, después de estar con sus novias, en pecado, en drogas y otras cosas, ellos entraron y fueron salvados y llenos del Espíritu, y fueron un poco más de 3 años que vimos que eso pasó. Y yo pienso que fue el viento del Espíritu Santo, ciertamente, solo transformando corazones. Y luego fueron las olas de adoración. Sabíamos de algún modo, Sid, el Señor dijo, voy a enseñarles sobre la adoración, y recuerdo que dirigía la adoración, era primero la guitarra y el piano segundo. Era el director y me giré y dije, ¡que la banda toque! Y bueno, comenzaron a tocar y dije, ¡ay, por Dios, espero que sea legal en la iglesia! ¿Entiendes? Y pensé, y luego descubrí la palabra samar. La 7ª palabra hebrea para alabar es tocar hacia su poder. Y así fue, Sid. Seguimos haciendo esto sábado tras sábado, y eso Había algo en la atmósfera. ¿Pudieron sentir la diferencia? Este es el punto importante, sobre todo. Cuando ves su presencia impartirse, la atmósfera cambia automáticamente y se vuelve transformador. No puede seguir igual y estar en su presencia a ese nivel. Cuando volvamos. 1983, ¿qué dirías si esto te pasara a ti? 1983, Él descubre su futuro. Él estará adorando en la gloria. Fuera de mi silla, a la presencia de Dios, y no lo olvido, esto ha sucedido un par de veces, y al estar entrando en la presencia del Señor, Él me miraba y solo pensaba sobre lo impío que era, sobre lo que estaba mal con mi vida, en lo que aún debo trabajar, mi idiosincrasia, y el Señor me hablaba no con su boca, sino con sus ojos. Él dijo, eres tan buen hijo, tú brindas tanto gozo para mí, y yo comencé a llorar, fue tan intenso, pensé que me desmayaría y dije, Señor, si sigues haciendo esto, yo me iba acercando más y más, Él sentado en el trono, y me encontré parado, me arrodillé cuando Él dijo, tú brindas gozo, y cuando estuve abajo, cuando estuve de rodillas frente al Señor, dije, ¿qué es lo que quieres? Una espada apareció en su mano, Sid, y me invistió para el ministerio. Ya estaba en el ministerio, por así decirlo, en lo natural. Pero Él, en cuanto la espada tocó mi hombro, yo sé que es sobrenatural. Vi personas levantándose de las camas en los hospitales y vi milagros sucediendo en todo el lugar y canté las canciones del cielo, canciones proféticas del Señor. Las personas eran sanadas y eso comenzó a pasar después de haber vivido eso. Por lo que hice en Integrity Music desde el 84 al 93. Así que piense en la fecha, 1983. Fue un año antes de que comenzara a viajar con o por Integrity. Y luego, cuando salí, pasé a otro nivel. ¿Puedes imaginarlo? El Señor mismo, una espada apareciendo en su mano. Él me invistió para el ministerio. Al recordarlo, me estremezco al pensar en ello. Me enseñó otro nivel de cómo impartir su presencia y poder, que tocar a las personas a un nivel más alto. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? No solo es por poner tu mano y orar en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús.
es solo en esa atmósfera. De hecho, Cierto. Dios te habló de cómo crear una atmósfera Cierto. para que las personas estén en la presencia de Dios. Cierto. Y Él dijo, combina adoración, oración y música. Explícame, ¿qué les pasa a las personas cuando están en ese ambiente? Bueno, es una palabra específica que el Señor me dio. Tenía alrededor de 28 años. Él dijo, Kent, enseña a mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, cómo combinar alabanza con oración y adoración con intercesión. Y luego comencé a pensar, mi esposa dijo, Kent, si te damos una guitarra o un piano, nos llevarás en adoración por 12 o 14 minutos y luego tienes material de oración o tema de oración, luego regresas 10 minutos después y guías la adoración como en un círculo de alabanza profunda en la intercesión regresando a la adoración. Y eso ayuda a las personas a encontrarlo. Pienso que la capacidad de atención se ha ido perdiendo, sí, recientemente, los últimos 10 o 20 años, pero cuando entras a la presencia causa que las personas, si se mantienen lo suficiente, recibirán respuestas que necesitan de Dios. Están contra circunstancias difíciles, hay techos artificiales, cosas demoníacas u opresión contra ellos. La presencia no conoce fronteras, es ilimitada. Gracias a Dios por la presencia del Señor, que se extenderá sobre las personas mientras permanezcan en ella. Es transformadora. Tú dices que adorar no es un evento, sino un estilo de vida. Comenta sobre eso. Bueno, tú puedes hacer el domingo en la mañana tu servicio en la iglesia un evento. Eso no significa que estés adorando en la semana o leyendo la Biblia en la semana. Y pienso que muchas iglesias se han convertido en eventos cristianos o eventos de adoración. Así no funciona. Si tú adoras a diario, las cosas que haces a diario te vuelven muy bueno en ello, punto. Incluso el mundo sabe eso. Así que si entras en su presencia unos 15, 20 minutos, no pido unas 2 o 3 horas. La adoración es un estilo de vida. Ellos dijeron, Kent, ¿qué te hace diferente del resto de otros adoradores? Número 1, hospedo la presencia de Dios. No soy tan inteligente, ni siquiera soy tan ungido. Pero cuando tú hospedas la presencia, la impartes, y luego al convertirlo en tu estilo de vida, como si no tengo que pararme a pensar qué haré en cada reunión donde me pidan que dirija la adoración. Siempre está ardiendo, siempre en el altar, el fuego siempre está ahí. ¿Qué pasaría si un estudiante viviera esa adoración? ¿Qué pasaría si un empresario viviera ese tipo de gloria? ¿Qué pasaría si una madre, una ama de casa tuviera ese tipo de gloria en ella? Entonces,
Bye.